Bueno chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a este caso clínico de hematología, ¿vale? Bueno, aquí os quiero hablar de un varón de 63 años con adenopatías y linfocitosis, ¿vale? Vamos a ver. Uy. Se trata de un varón de 63 años que viene por unas adenopatías laterocervicales, axilares e inguinales y también esplenomegalia, ¿vale? El paciente que nos cuenta en realidad, porque él no viene diciendo tengo una esplenomegalia, doctora, ¿no? Igual los bultos sí se los ha notado, pero él sobre todo viene porque se encuentra con mucho cansancio, mucha astenia, no ha perdido peso, no ha tenido síntomas B, no ha tenido ni sudoración nocturna, ni fiebre, ni pérdida de peso. Y bueno, decidimos lo primero de todo hacerle una analítica. Y en la analítica lo que vemos es una anemia, ¿vale? Una plaquetopenia y tenemos una leucocitosis, tenemos 15.000 leucos con linfocitosis. Decidimos también ampliar el estudio con un frotis en el que no hay alteraciones significativas. Bueno. ¿Vale? Así que resumiendo, tenemos un paciente con adenopatías por todas partes, con esplenomegalia, sin ningún síntoma así específico de nada, que tiene anemia, que tiene plaquetopenia y que tiene leucocitosis a expensas de linfocitos. Vamos a ver qué es lo que nos preguntan. Dice que cuál es la mejor actitud a seguir. Dice probablemente se trate de una leucemia aguda mieloide por las citopenias que presenta el paciente, por lo que sería recomendable realizar una biopsia de médula en primer lugar. ¿Creéis que esto es una leucemia aguda mieloide? Bueno, es verdad que el paciente tiene leucocitosis, ¿no? Y hemos dicho que en las leucemias agudas lo esperable es encontrar citopenias, ¿no? Y que si encontramos leucocitosis es porque a veces la máquina de hemato es un poco tonta y se equivoca, ¿no? Y a veces se equivoca, como digo, y cuenta los blastos como si fueran leucos. Claro, esto yo os lo compraba, pero el problema es que le hemos hecho un frotis y no hay blastos. Por lo tanto, esta leucocitosis no la explican unos blastos mal interpretados por la máquina como leucos. Por lo tanto, no compro yo mucho esta opción. Dice, dadas las adenopatías que presenta el paciente, lo más adecuado sería tomar una biopsia de la más accesible, ya que lo más probable es que se trate de un linfoma con infiltración medular y citopenias secundarias. Vale, esto es lo del huevo y la gallina, ¿no? Tenemos básicamente un paciente con adenopatías, leucocitosis y citopenias. La pregunta es, no sabemos todavía si este linfocito es malo o no es malo. Estamos en la asignatura de hemato, todo apunta a que sí, ¿vale? Pero bueno, no lo sabemos en principio, pero imaginemos que es malo. El tema es, ¿de dónde viene este linfocito? ¿Viene de la médula? Es decir, ¿es una leucemia que cuando este tumor en la médula se ha hecho lo suficientemente grande, el linfo ha saltado a la sangre y de la sangre se ha metido en los ganglios? Es decir, una leucemia que se ha ido a los ganglios, o es un linfoma, ¿no? Un tumor que nace en los ganglios. Por alguna razón ese linfo no tiene por qué pasar siempre, pero como decimos en clase, a veces pasa que salta la sangre y de ahí a la médula, ¿no? Es decir, la misma historia pero contada al revés. ¿Cómo narices sé de dónde viene este linfocito? Bueno, pues tal y como decimos siempre en clase, hay que coger a ese linfocito y estudiarlo bien. Y llevárselo, atención, a nuestro amigo el inmunólogo, que nos diga su inmunofenotipo. ¿Y esto qué es? Pues lo que odiáis, chicos. Si alguien odia hemato es por esto. Aprenderse bien los CDs que hay en su membrana. Es CD5 positivo, CD20 negativo, CD19 positivo, ¿vale? Esto, y solo esto, es lo que me va a decir, y citogenética y demás, pero sobre todo esto, es lo que me va a decir de dónde viene ese linfocito. Y ahí es donde podremos poner nombre y apellidos a la enfermedad. La cuestión es, ¿dónde cojo ese linfocito? Pues hombre, chicos, yo os digo una cosa, si tenéis la suerte de que ese linfocito chungo está correteando por la sangre, pues mira qué bien, o sea, no voy a tener que ir ni al ganglio ni a la médula a por él, puedo cogerlo simplemente con un análisis de lo más tonto de sangre, ¿vale? Por lo tanto, por supuesto que la opción 2 la voy a tener en cuenta, pero vamos a ver si hay alguna mejor que me diga coger el linfocito que está por ahí bailando en la sangre. Dado el cuadro clínico, las citopenias, el frotis, lo más probable es que se trate de un síndrome mielodisplásico, por lo que lo más razonable sería realizar una biopsia de médula. Esto no es un frotis de síndrome mielodisplásico, ¿no? Recordemos que las citopenias van a nuestro favor, la leucocitosis
no tanto, ¿no? El síndrome mielodisplásico son citopenias, ¿no? Sí o sí. Lo que no cuadra mucho es el frotis, ¿no? El frotis esperaríamos encontrar displasia, mielodisplasia, como por ejemplo la hiposegmentación de los neutrófilos. Entonces, la verdad que no es mi principal sospecha, ¿vale? Lo más razonable es que se trate de una LLC, dado el hemograma, el frotis y la clínica del paciente, por lo que lo más razonable sería hacer una biopsia ganglionar para confirmarlo. Bueno, no está la opción que más me gusta, que es ir a por la sangre, ¿no? Te dicen todas las opciones que vayas a por el ganglio o que vayas a por la médula. Bueno, no podemos elegir la mejor, tenemos que elegir la mejor de lo que hay, como nos pasa en el MIR, ¿verdad? ¿Creéis que esto es una LLC? En la LLC, ¿qué tendríamos en el frotis? ¿Os acordáis que en la LLC nos decían, bueno, que esos linfos son de aspecto normal, de aspecto maduro, pero en realidad no son linfos normales, aunque son pequeñitos de aspecto maduro, son linfos tumorales. Y un hecho que demuestra esto es que el núcleo es frágil, y el núcleo, como es frágil, se rompe y es literalmente como si el núcleo se desparramara por todo el citoplasma y daba las típicas manchas de Gumprecht. Por lo tanto, aunque sí es verdad que el hemograma y la clínica podría cuadrar perfectamente con una LLC, ¿no? Linfocitosis, y ya en esa etapa final en la que el tumor en la médula es tan grande que empieza a tener citopenias, anemia y trombopenia, realmente por el frotis no es lo más probable, ¿vale? Yo no me aventuraría a dar ningún diagnóstico y la opción más aséptica, más tranquila en ese sentido es, no me deja pasar, es la 2, ¿vale? Yo creo que estáis todos de acuerdo en que es lo más razonable. Así que biopsiamos, vamos a biopsiar ese ganglio. Y ahora os pido que por un momento vamos a perseguir ese ganglio desde que lo biopsian hasta el laboratorio. Y por un momento quiero que nos disfracemos, ¿vale? Que nos pongamos de patólogos. Somos patólogos por un momento. ¿Qué es lo que ve el patólogo cuando analiza un ganglio? Bueno, de lo que sea. Fijaros, el patólogo ve esto, hace la biopsia del ganglio y ve esto. Y tú dices, bueno, ¿y esto qué es? Espérate un momento, que primero quiero ver cómo es un ganglio normal, ¿vale? Bueno, ya sabéis, el ganglio normal tiene su corteza, tiene su médula, ¿no? Y ahí justo en la unión entre la corteza y la médula, ¿qué es lo que esperamos encontrar en un ganglio? Pues los folículos secundarios, los folículos activados, que es lo que veis justo aquí, ¿vale? Esos folículos, ¿vale? Esos redondeles que son los folículos secundarios activados. Y fijaros lo que hemos visto, porque los patólogos somos nosotros, estamos ahí en nuestro sótano, no sé por qué siempre están en los sótanos, ¿verdad? Los laboratorios de APEM, tan tranquilamente analizando nuestro ganglio, y fijaros lo que vemos. ¿Qué os llama la atención? Parece la arquitectura normal, sí, salvo porque es como si esos folículos estuvieran por todas partes. En vez de solo en su sitio, en la unión entre corteza y médula, están por todas partes. Y el patólogo, que normalmente es un ser muy poético y dice cosas como los ojos de la huerfanita Annie y cosas así como muy poéticas, aquí fue un tío pragmático y dijo, a esto lo voy a llamar patrón folicular, que para eso hay folículos por todas partes. Y no sabéis lo contento que se pone el señor patólogo, chicos. Aplaude con las orejas. ¿Por qué? Porque si encuentra un patrón folicular, el único diagnóstico posible en el mundo mundial es linfoma folicular. Aún así, ¿vale? Vamos a explicar un poquito esto. Pero este patólogo es un patólogo muy bien hecho. Y aunque simplemente por esta visión así, digamos, desde lejos, ¿no? aún utilizando un microscopio, pero esta visión de lejos es prácticamente diagnóstica, este tipo es muy meticuloso y va a ampliar más, y vamos a ver qué más se ve en el patrón folicular. Pero antes de esto simplemente quiero aclararos una cosa, ¿no? Y es que sigamos siendo patólogos por un momento. Es decir, aquí os pongo los 3 patrones en un dibujo así un poco esquemático, los 3 patrones de linfomas que puede ver el patólogo, ¿no? Primero el folicular, que como digo es exclusivo del linfoma folicular. Después el patólogo también puede ver lo que os pongo en la imagen, que es un patrón nodular. ¿Y esto qué significa? Significa que los linfocitos están agrupados
pero no en esta estructura fisiológica del folículo secundario, no, sino que se agrupan en pequeños nodulitos que no son folículos secundarios. Por eso el radiólogo, sí, claro, esto no va de rayos, el patólogo lo llamó patrón nodular. Y por último, el último patrón que puedo encontrar en un linfoma es el siguiente, y es que los linfocitos no se agrupan de ninguna manera, están absolutamente dispersos por todo el ganglio. De hecho, cada puntito que he intentado reflejar en ese ganglio es un linfocito, no se agrupan, están difusos. Por eso se llama patrón difuso. Y en función de estos patrones, ¿qué linfomas pueden ser? Como hemos dicho, patrón folicular exclusivo del linfoma folicular. En cuanto al nodular, pues chicos, cada vez que oigáis la palabra nodular en algún linfoma será porque sigue este patrón. Por ejemplo, predominio linfocítico nodular, que os recuerdo que es la enfermedad de Hodgkin más infrecuente que hay. Os recuerdo que Hodgkin era patrón linfocítico nodular y patrón clásico, y dentro del clásico estaba, ¿no?, la esclerosis nodular, la celularidad mixta, el predominio linfocítico difuso, la depresión linfocítica, ¿vale? Y la esclerosis nodular, ¿no?, que es una de las variantes clásicas de la enfermedad de Hodgkin. ¿Vale? Hay más, pero bueno, para que os suene que cuando alguien dice nodular es por esto. Y patrones difusos, pues por ejemplo, el más frecuente de los linfomas no Hodgkin, que es el linfoma difuso de célula B grande, y el Burkitt, ¿vale? Por ejemplo. Bien, más cositas. Como digo, este patólogo nuestro tan majo con el que nos ha tocado trabajar es un tío muy meticuloso, y aunque hay folículos a muerte, y eso es diagnóstico absoluto de linfoma folicular, va a ampliar un poquito más, dice no vaya a ser que, no sé, que me encuentre cualquier sorpresa. Entonces le pone ahí la lupa y ve esto, ¿vale? Ve estas células, ¿vale?, con 3 nucleolos que tienen el nombre de centroblastos, y ve estas famosas células de núcleo hendido, ¿no?, que es como si le hubieran pegado un mordisquito al linfocito, ¿vale? Bien, perdonad. Y la pregunta es, bueno, ¿y esto es específico, patognomónico, único y exclusivo e inigualable de este linfoma? Pues si lo pregunto así, la respuesta va a ser que no, ¿verdad? Efectivamente, no es así. Y tenéis que recordar que en el MIR, cada vez que oigamos la palabra célula de núcleo hendido, tenemos que pensar en estos 3 linfomas: en el folicular, en el del manto y en el MALT, ¿vale? Folicular, manto y MALT, ¿de acuerdo? ¿Y el centroblasto es exclusivo? No, el centroblasto lo encontramos en el linfoma folicular y en el linfoma difuso de célula B grande. De hecho, esto nunca se os puede olvidar, nunca, 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 porque como vamos a ver ahora, en un momentito, sabéis que el linfoma folicular es un linfoma indolente, de hecho es el linfoma indolente más frecuente que hay. Pero bueno, como todo en esta vida, como todo en hemato, ya sabéis que lo que nos tiene que preocupar siempre son las transformaciones. Siempre que estudiamos una enfermedad en hemato nos tenemos que preguntar, bueno, ¿y esto se puede transformar en algo más chungo, sí o no? En el caso del folicular, ¿se puede transformar? Sí, claro que sí. ¿Cuál es su transformación natural? Al linfoma difuso de célula B grande. ¿Y qué es lo que determina la probabilidad de transformación? Pues precisamente, chicos, la cantidad de centroblastos que tenga mi linfoma folicular. Cuanto más centroblastos tenga, más probabilidad de transformación a un linfoma difuso de célula B grande. Bien, realmente esto es una fantasía, ¿no? Y nadie diagnostica, aunque de verdad que sería diagnóstico solo por esta arquitectura tan típica de patrón folicular. ¿No? Todos queremos cerciorarnos al 100% de que estamos en lo correcto, ¿no? Por lo tanto, sería una locura, y más en este caso os digo que el linfocito está ahí volcado a la sangre, jolín, que no nos cuesta nada cogerle una analítica y llevársela al inmunólogo y decirle, señor inmunólogo, hazme un inmunofenotipo. Pero bueno, en este caso le hemos cogido un ganglio, se lo llevamos al inmunólogo, ¿no? Repartimos un poquito para el patólogo y otro para el inmunólogo, y ahora le dices al inmunólogo, señor inmunólogo, sácame un inmunofenotipo. Y te dice CD19, CD20 positivo, es decir, es una célula B, ¿no? CD10 positivo, traslocación 14-18, ¿vale? BCL2,
¿vale? Esto es lo mítico que tenéis que aprenderos del linfoma folicular. Esto sí que es exclusivo, único, patognomónico. Esto es el ADN del linfoma folicular, ¿vale? El que te dice es un folicular seguro, ¿vale? Bien. Así que repasando, como os decía, ¿vale? Este linfoma no tiene ninguna peculiaridad clínica, ¿vale? Por eso odiáis un poco el tema de los linfomas, porque al final diferenciar un linfoma de otro normalmente no requiere nada clínico. Es verdad que hay algunos linfomas que tienen algunas peculiaridades clínicas, como vamos a repasar ahora, pero lo normal es que no, ¿vale? Lo normal es que se convierta en el tema de traslocación 14-18, traslocación 11-14, BCL2, BCL6, CD19, CD20, o sea, un horror, ¿no? Así que nada, ya sabemos un poco más acerca del patrón folicular, del linfoma folicular. Como veis, dependiendo de la cantidad de centroblastos, la probabilidad de transformación a difuso de célula B grande es mayor, ¿vale? De manera que se establece, según la OMS, en 3 grados, 1, 2 y 3, en función, insisto, del número de centroblastos que se vean. El 45% se van a transformar en un linfoma difuso de célula B grande. Y una cosa que nos han preguntado en el MIR y que tenéis que recordar es que en las etapas iniciales en las que el paciente está completamente asintomático, pero no solo asintomático, sino sano como una manzana, pero sano de verdad, porque una cosa es estar asintomático y podrido por dentro y una de verdad estar sano, sin evidencia de daño orgánico ninguno, sin citopenias, sin nada de nada. Si de verdad estás sano como una manzana que no asintomático, es perfectamente razonable no hacer nada. Y esto es lo que nos han preguntado en el MIR, ¿vale? En el resto de situaciones, rituximab más, o bien bendamustina, o bien CVP, o bien CHOP. Y de mantenimiento rituximab, ¿vale? Este es un poco el esquema que nos podemos aprender, aunque obviamente se podría complicar más. Con esto para el MIR es más que suficiente. El linfoma del manto, ¿vale? Os recuerdo que ahí también se veían las células pequeñas de núcleo hendido. La traslocación 11-14 es la que por Dios tenéis que recordar, ¿vale? La ciclina D1 también, muy importante. Bueno, en realidad el linfoma del manto no está clara la clasificación, me refiero a clasificación de agresivo o indolente, digamos que está ahí en terreno de nadie, ¿vale? De hecho, algo típico de los indolentes es que son tan indolentes, tan lentos, que al final cuando los quieres diagnosticar es tarde. Y esa característica normalmente la tienen los linfomas del manto, es decir, que normalmente los diagnosticas en etapas avanzadas. Sí que tiene una peculiaridad clínica este linfoma, y es que le da por ir a sitios muy curiosos, como por ejemplo los párpados, los lagrimales, el anillo de Waldeyer y al intestino, bueno, al estómago o curiosamente al colon, ¿vale? Muy típica la esplenomegalia. El tratamiento, ahí lo veis, Rituxi, o sea, R-CHOP, o quimiointensiva seguida de autotransplante, Rituxi bendamustina, bortezomib o ibrutinib, ¿vale? Ahí tenéis el linfoma difuso de célula B grande. Os recuerdo que como es difuso, quiere decir que los linfos no se agrupan de ninguna manera, sino que están, pues eso, difusos, dispersos, sin organizarse en ningún tipo de patrón a lo largo del ganglio. Tiene sus centroblastos, como hemos hablado antes, y tiene la variante uninuclear del centroblasto, que se llama inmunoblasto. No tiene absolutamente ninguna peculiaridad clínica que nos ayude al diagnóstico. Lo único que nos va a ayudar en este caso es el inmunofenotipo. Perdón. Y que aquí, según el inmunofenotipo, tenemos dos tipos, ¿vale? El centro germinal, que es lo mejor que le puede pasar al paciente, que es CD20, CD10 y BCL6 positivo, mejor pronóstico y gracias a Dios el más frecuente, y el fenotipo activado, que es mucho peor, que es CD20, CD38 y MUM positivo, MUM1 positivo, y es de peor pronóstico. Y luego hay coexpresiones que van a conferir peor pronóstico. Por ejemplo, la asociación de CEMIC con BCL6 y o BCL2, esto sería doble o triple hit y bueno, pues esto daría muy mal pronóstico. Y el tratamiento, como casi todos los linfomas agresivos, es R-CHOP, rituximab CHOP. El Burkitt, fijaros la histología del Burkitt.
En este esquema que hemos hecho, ¿qué es lo que reflejamos? Reflejamos ese patrón difuso, igual que el difuso de célula B grande, pero hemos dibujado una especie de triangulitos encima. ¿Eso qué es? Son macrófagos intentando comerse esos linfocitos chungos, ¿vale? Esos macrófagos fagocitando dejan zonas claras sobre un fondo oscuro, y eso ahí el patólogo, que ya dejó de ser pragmático, se fumó algo y ya volvió a ser un ser romántico absolutamente, lo llamó patrón en cielo estrellado, ¿vale? El famoso patrón en cielo estrellado. Cuando el patólogo aumenta, ¿qué es lo que ve? Ve estas células con vacuolas en el citoplasma, que son de un tamaño intermedio y que son las típicas, como digo, del linfoma Burkitt. CD19, 20, 22 y 10 positivo, translocación 8-14 es la más importante, y el oncogen CEMIC, ¿vale? 8-14 y CEMIC sería imperdonable, os mato a la salida del MIR si no os acordáis de esto. La peculiaridad clínica que tiene esto es que es el linfoma más agresivo que hay, es una bestialidad, es una masa que te puede crecer en 2 días, es brutal, ¿no? También masas abdominopélvicas, una LDH brutal, ¿no? Al ser tan agresivo, el recambio celular es tan brutal que te puedes encontrar el LDH de 2000, de 3000, una cosa brutal. Infiltración de vísceras y mesenterio, lo cual puede dar ascitis. Tratamiento, Rituxi más quimio, seguida de autotransplante. Aquí hay que hacer neuroprofilaxis siempre, y también profilaxis del síndrome de lisis tumoral, muy importante, ¿vale? Hidratación, rasburicasa, ¿vale? Bien, y ya para terminar este breve repaso, os recuerdo la leucemia T del adulto, ¿vale? Asociado al HTLV1 o 2, ¿vale? Por eso de zonas endémicas de este virus, y la célula es muy característica, yo creo que es difícil de olvidar. Bueno, pues hay quien ve un trébol, hay quien ve una flor, como queráis, ¿vale? Los CDs son fáciles de recordar: 2, 3, 4, 5, 25. Bueno, por lo menos hay uno fácil: 2, 3, 4, 5, 25. Hay varias formas clínicas. Tenemos la quiescente, en la que el paciente está asintomático completamente, aunque podría tener afectación cutánea. La crónica, y dentro de la aguda tenemos 2 formas, la linfomatosa y la leucémica, ¿vale? Otro dato clínico muy característico es la afectación de piel y hueso, y secundaria a esa afectación ósea tendremos hipercalcemia, ¿vale? El tratamiento, cidobudina, interferón gamma, y daré quimio intensiva y neuroprofilaxis seguido de alotrasplante en las formas agudas, que son las más agresivas, ¿vale? Bien, y con esto, chicos, pues nada más, ¿vale? Espero que os haya resultado útil sentiros patólogos por un momento, por lo menos entender un poquito cómo se hacen las cosas, y bueno, este breve repaso de los linfomas no Hodgkin más importantes para el MIR. Venga, mucho ánimo y un abrazo.